no cometerás adulterio. Ahí, no cometerás adulterio. Y resulta que el Señor, como bien ustedes acaban de darse cuenta, entrega esto por medio de un mandamiento de la ley de Dios. El séptimo mandamiento de la ley de Dios, y el Señor a su pueblo le dice: no cometerás adulterio. Pero ustedes no se imaginan en tan cortas frases cuánto el Señor quiere comunicarle a su pueblo, y cuánto en esas pequeñas palabras, cuánto el Señor le ha transmitido a su pueblo. Y es lo que el Señor, la palabra que el Señor me ha regalado el día de hoy para ustedes. Y es necesario que para que podamos comprender este texto bíblico, podamos entender el contexto en el cual el Señor da este mandamiento a su pueblo. Y es que el pueblo de Israel viene de un lugar que es Egipto, donde su condición propiamente era la de un esclavo. Israel era esclavo de Egipto, e Israel era el pueblo del Señor, que lo había proclamado promesa suya desde Abraham. Y al ver el Señor su pueblo sometido en esclavitud, toma la decisión de liberar a su pueblo. Y elige un hombre llamado Moisés, para cumplir ese propósito, que es el de darle libertad a su pueblo. En el Éxodo capítulo 6, versículo 6, el Señor llega a darle unas palabras a Moisés, y es que estando en el proceso de la liberación de la esclavitud, el Señor llega a decir: yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las pesadas tareas de Egipto. Y a mí me encanta mucho de este texto es que en medio de ese propósito que Dios estaba cumpliendo con el pueblo de Israel, Él dice esta frase que a mi corazón me llegó, y es: os tomaré como mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Una declaración, una proclamación hermosa que está haciendo el Señor, porque está diciendo a su pueblo: ustedes son míos, son míos. Y eso tiene mucha relevancia con este mandamiento. Luego de estas asombrosas hazañas y milagros que hizo para poder liberar al pueblo, el pueblo sale de Egipto y emprende un éxodo donde Moisés los conlleva a cruzar el Mar Rojo, y los lleva a un desierto que es el desierto Sinaí, y en ese desierto él prepara a su pueblo. Lo va a preparar para un viaje rumbo a la tierra que Dios les prometió, donde iba a proveerle, donde abundaba la leche y la miel, dice la palabra de Dios. Y en ese momento de preparación, ya luego de haberse liberado, de haberle cruzado el Mar Rojo, en ese pequeño lugar de reposo es donde el Señor decide preparar a su pueblo y lleva a Moisés al monte, y ahí es donde le provee los mandamientos de la ley de Dios. Y en esos mandamientos de la ley de Dios, uno, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, el Señor en su séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. La palabra de Dios revela su propio corazón, su soberana voluntad. Por medio de la palabra de Dios es que llegamos a conocerle. Y cuando nosotros entendemos esta afirmación, podemos comprender que todo lo que Dios establece tiene un motivo. Nada es una casualidad, nada en la palabra está por estar. Todo tiene una conexión con la esencia misma de Dios. Y cuando Dios le dice a su pueblo a través de ese mandato: no cometerás adulterio, ahí le está dando a conocer al pueblo, le está revelando su propio corazón, su propia ciencia, su propia intención.
Y es lo que a mí me conmovía, eh, porque Dios establece este mandamiento y lo hace con un propósito que nace de su propia esencia. Por este motivo, con este mandamiento la palabra nos enseña que el propósito de Dios en su pureza y fidelidad es proteger el matrimonio del adulterio, ya que el adulterio rompe el reflejo perfecto del diseño de Dios. Es por eso que el diseño matrimonial de Dios, cuando el diseño matrimonial de Dios, perdón, el diseño matrimonial de Dios alteras cuando adulteras. Y es por eso que para desarrollar esta palabra que Dios me regaló, encontré un texto muy bello que se los quiero compartir y dice que un hombre compró un hermoso espejo para su sala. Y cada vez que alguien entraba podía ver su reflejo con perfecta claridad. Pero un día el espejo se quebró y aunque intentó pegarlo y repararlo, nunca volvió a reflejar la imagen completa. Siempre había grietas que distorsionaban la realidad. Y así es el adulterio. Rompe el reflejo perfecto del matrimonio que Dios diseñó. Aunque haya perdón, aunque haya restauración, aunque haya reconciliación, siempre van a dejar grietas, huellas, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso Dios nos da este mandamiento, porque por medio de este mandamiento lo que busca es proteger la pureza y la fidelidad del matrimonio. Dios quiere que con este mandamiento nosotros aprendamos 4 cosas, y es que aprendamos a ser fieles al diseño de Dios, que nosotros aprendamos a ser fieles desde el pensamiento, que nosotros aprendamos a ser fieles porque hay consecuencias y que aprendamos a ser fieles al llamado de la pureza. Cuando el Señor nos llama a que aprendamos a ser fieles al diseño de Dios, lo que quiere darnos a entender es que el diseño de Dios protege la santidad del matrimonio por medio de la fidelidad. Y hay que entender, mi hermano, que hay un principio muy básico del matrimonio, y es que el matrimonio es un diseño divino. El matrimonio no es una creación humana. El matrimonio fue creado por Dios. El matrimonio es una institución divina y tiene su origen no en los mandamientos. El matrimonio tiene su origen en Génesis, en el comienzo de la creación. Cuando el Señor en Génesis 2, capítulo 2, versículos 24, Él dice, por tanto, el hombre y la mujer se separarán se separarán de su padre, y el hombre se separará de padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando el Señor hace hincapié en que serán una sola carne, ahí es donde el Señor está instituyendo el matrimonio. Ahí es donde Él está creando esta preciosa institución. Pero Él, esa institución de la unión matrimonial, la crea con un propósito. Y hay que entender que la base de ese pacto matrimonial que suele darse entre un hombre y una mujer se basa en la fidelidad. Y la fidelidad lo es clave en este diseño, en esta institución. Para Dios, el séptimo mandamiento tiene una finalidad y es proteger la santidad del matrimonio y la pureza sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo de 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepas tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Mi hermano, y vivimos en un mundo que trivializa la fidelidad, sobre todo en una sociedad tan marcada con el machismo. Dios nos recuerda que el matrimonio es un pacto sagrado y que debe consagrarse, debe respetarse, debe mantenerse. Y eso es algo que yo aprendía y recordaba hace poco con mi esposa, porque nosotros
hace poco cumplimos 3 años de casados, pero recordaba el comienzo de mi matrimonio y yo recuerdo que antes de que nosotros diéramos ese gran paso de fe y nos uniéramos como una sola carne, yo recuerdo que nosotros lo primero que tuvimos claro es, el matrimonio es de Dios, es creación de Dios y solo prospera cuando se siguen las reglas de Dios, cuando se sigue el mandato de Dios, cuando se cumple la obediencia en Dios. Porque es que la gente quiere hoy en día casarse, quiere vivir el matrimonio, pero conforme los criterios del hombre. Y el matrimonio no va a prosperar conforme los criterios del hombre. Y hay algo que yo aprendí, es que la única manera de que un matrimonio prospere es cuando tú sigues los criterios que Dios diseñó de su propia creación, de su diseño, de su institución, que es el matrimonio. Por eso como hijos de Dios debemos, eh, por eso como hijos de Dios debemos vivir el matrimonio conforme el diseño y no conforme la voluntad o el querer humano. Porque recuerda que el diseño matrimonial de Dios alteras cuando adulteras. Lo segundo es que el Señor nos llama a que seamos fieles desde el pensamiento. Y es que la fidelidad en el matrimonio debe trascender a nuestros pensamientos y deseos. Y este mandamiento nos presenta un segundo aspecto. El primero, el matrimonio es diseño de Dios, pero este es que tiene un alcance mucho más profundo que lo que literalmente puede decir. Y este alcance nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, versículos del 27 al 28. El Señor Jesús nos enseña que el adulterio comienza desde el corazón. Y en su texto el Señor llega a decir, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró desde su corazón. Y ese es un texto que cuando uno lo escucha del Señor Jesús, uno muchas veces se congela, porque uno siempre de pronto, yo que en mi niñez, mi familia, fuimos a un tema católico donde uno iba a ir a una misa y todo por el estilo, uno siempre relaciona el adulterio simplemente con el acto. Yo no estoy con otra mujer, listo. No hay nada, estoy bien, no he pecado. Pero el Señor dice, no, 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 no. Yo cuando leí este texto por primera vez, a mí me fue como una espada de doble filo porque yo dije, caray, hasta con el pensamiento debe de prevalecer la fidelidad. La fidelidad no solamente se queda en un acto, trasciende al pensamiento, a la mente. Cuando vos entiendes que la mente se vuelve un escenario de batallas, porque literalmente la caída al pecado comienza desde la mente. Y la palabra dice, desde tu corazón, desde tu propia concupiscencia. Ahí es donde entiendes que tienes una lucha, donde no puedes abrirle espacio a la mente, donde no puedes abrirle espacio a la tentación, porque de la tentación, cuando empiezas a consentirla y cuando usted piensa que es fuerte y no, y yo puedo mirar esto, y yo puedo mirar lo otro, y yo puedo, estás dándole espacio a que tu propia concupiscencia te haga caer y desde el pensamiento perdiste la batalla. Por eso, eso de que la gente diga, ay, es que adulteré y le fue infiel a mi esposa y me descubrieron, pero yo eso, o sea, no sé cómo pasó, no sé cómo pasó, no. Eso no pasó de la noche a la mañana, eso no pasó porque sí, eso no pasó porque en un minutico ya usted se sedujo y listo. No, es porque su mente desde hace mucho tiempo usted la entregó a Satanás a puro tentación, usted la entregó para que su carne se alimentara a través de todo aquello que contamina su corazón. El adulterio es una manifestación de la carne. Y esto lo deja claro Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que el adulterio, una obra de la carne, no es del espíritu. Y es obra de la carne porque alimentas a la carne, porque estás fortaleciendo la carne. Y eso es lo que va, ese es el fruto que va a dar la carne, lo malo, el pecado, lo perverso. Marcos capítulo 7, versículo 21 nos enseña, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera. Vuelve aquí y nos reitera, es desde el corazón donde proviene el pecado. Cuando uno entiende que es el corazón el que de una u otra manera promueve la tentación, promueve ese deseo, ahí donde uno entiende que tiene que empezar a cuidarse desde su corazón, desde su mente. ¿Con qué alimenta su corazón? Con lo que usted le pueda estar acumulando en su mente, en su pensamiento. Esa es la tarea, como me enseñaba el salmista. Él le decía al Señor, Señor, sondea mi corazón, sondea mi corazón. Es algo que de una u otra manera nos debe llevar a nosotros a cada día de nuestra vida examinar qué hay en nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Porque de lo que haya en nuestros pensamientos se está contaminando nuestro corazón. Y de lo que se contamine, de lo que se alimente nuestro corazón, está abriendo puertas a la tentación. Y de la tentación va a llegar el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Revisa constantemente lo que hay en tu mente. ¿Cuál es el constante de tus pensamientos? Aquello que te puede estar alertando de una posible tentación. Porque es indispensable recordar que el diseño matrimonial de Dios alteras cuando adulteras. Y aprendíamos que el adulterio viene desde la mente, desde el pensamiento. Lo tercero que me enseña es que nosotros debemos ser fieles porque hay consecuencias. Dios no nos exime de responsabilidad ante la infidelidad. Y hay algo que a mí me generaba mucha inquietud, y es que yo soy abogado de profesión. Y en cierta ocasión estábamos en un aula de clase y nosotros estábamos debatiendo un tema que era el tema del feminicidio. Y en el tema del feminicidio se daba era porque el hombre encuentra a la mujer siéndole infiel y lo primero que él hace es matarla. Antes había un concepto jurídico que era la ira e intenso dolor y era un eximiente de responsabilidad. Antes, no, mató a la esposa porque la encontró infiel. Entonces, en el mundo no, vamos a declararlo, a eximirlo de responsabilidad porque obró con ira e intenso dolor, claro, por el dolor que él sintió al ver a su esposa en medio de ese acto de infidelidad. Pero eso se acabó, eso lo reformaron, la doctrina cambió ese concepto. Ya eso no existe ahora el hecho de obrar con ira e intenso dolor. Y a mí me generaba mucha casualidad mucha curiosidad porque en el aula de clase debatíamos ese tema de la infidelidad y él decía, y se generaba una pregunta, y es, a mí me generaba especialmente una pregunta. Hay muchos elementos de los mandamientos que se aplican hoy al mundo. Propiamente, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio. Y todas tres tienen algo en común, y es que ante las leyes de Colombia, eso tiene su consecuencia penal, eso merece una sanción punible, pena privativa de la libertad, ¿sí? Pero lo más curioso es que yo pensaba y decía, el adulterio no. ¿Por qué el adulterio no se castiga con una pena de prisión en Colombia? Y eso es lo que me generaba mucha inquietud, y en medio de la clase se daba ese debate, y el profesor nos respondía, porque las leyes de los hombres es diferente a las leyes de Dios.
En las leyes de los hombres hay un principio que es la autodeterminación. La autodeterminación. Y prácticamente es importante para esta sociedad que los seres humanos no pierdan la capacidad de autodeterminarse. Y hay dos derechos que es el libro de desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia. Entonces decían que cuando una persona estaba siendo infiel y las personas de una u otra manera, con ese acto de infidelidad, estaban exteriorizando su principio de autodeterminación. Estaban ejerciendo su libertad de su libre desarrollo de personalidad, su libertad de conciencia. Y yo quedaba asombrado, porque como cristiano yo tengo un contraste de lo que a Dios le gusta, de lo que a Dios le agrada, y de lo que el hombre busca proteger y de lo que Dios busca proteger. Y yo quedaba asombrado, yo decía, caray, o sea, para el hombre, el hecho de que una persona sea infiel está demostrando que él puede autodeterminarse. Es que él tiene derecho, es que está ejerciendo su libertad de conciencia. Y yo decía, terrible. ¿Y dónde queda entonces todo lo que hay detrás del daño que deja la infidelidad? Pero esas son las leyes del hombre, que no son las mismas a las leyes de Dios. Mientras las leyes del hombre buscan proteger aquello que es un derecho innato, natural de los seres humanos, Dios no, Dios busca proteger su creación, su diseño, porque los hombres creen que lo que ellos consideran es mejor que lo que Dios ha creado y no es así. El matrimonio y la institución solamente se puede entender bajo lo que Dios instituyó y creó. Y es que el adulterio para Dios es un pecado que Dios aborrece en extremo, aborrece, tanto así que en el pueblo de Israel, aquel que cogían en medio del adulterio, la consecuencia era literalmente la muerte. Levíticos capítulo 20, versículo 10 nos enseña, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y mire cómo para los hombres es algo natural, es algo de su autodeterminación. Pero Dios dice, no, Dios es radical, Dios es firme, es firme. Y Él dice, no, no, la paga es la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué para Dios es tan grave el adulterio? Y es sencillo. El Señor nos enseña con el mandamiento, lo que yo les decía en un comienzo, su propio corazón y su propia esencia. Él nos enseña su propia voluntad. Uno conoce a Dios cuando lee la palabra, cuando la aprende, cuando la adhiere. Ahí usted está conociendo a su Creador, a su Padre. Fíjense que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios nos enseña lo que Dios quiere que nosotros, como seres humanos, hagamos para con Él. Son las reglas que Él quiere que se cumplan para con Él. Pero del quinto mandamiento al 10º es lo que Él quiere que nosotros hagamos para con nuestro prójimo. Y el 7º mandamiento es un reflejo del primero. El primero, el Señor dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí. E implícitamente lo que el Señor está diciendo al pueblo es, quiero que me sean fieles única y exclusivamente a mí. Yo quiero de mi pueblo fidelidad. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios fiel y yo soy un Dios puro. Yo soy un Dios santo. Él quiere de su pueblo fidelidad porque es lo que Dios da a nosotros. Dios es fiel con nosotros todos los días, a pesar de que muchas veces nosotros seamos infieles con Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos imitación, seamos un reflejo suyo. Por eso es que en el 7º mandamiento también el Señor pone esa condición de fidelidad, pero primero la puso con Él, ahora la pide entre nosotros y entre la persona más próxima que es su propia carne, la esposa con la que elige uno pasar el resto de su vida. Y el Señor dice, a ella también debes darle esa fidelidad, esa fidelidad.
Y yo creo que ahí es donde uno dice, claro, el Señor ha sentido, ha vivido lo que es tener una esposa infiel. Porque al comienzo yo les enseñaba lo que el Señor decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor desde un comienzo tenía un propósito con el pueblo y es hacerlo suyo, hacerla su esposa. Y el pueblo, ¿cuántas veces no le falló al Señor? ¿Cuántas veces no le fue infiel? ¿Cuántas veces no se fue tras otros dioses? Leíamos en el devocional, en los devocionales anteriores, cuántas veces el pueblo no le fue infiel al Señor. Pero aún así el Señor, ¿cuál es su característica principal? Ser fiel. Sus promesas nunca mutaron, nunca cambiaron. Él siempre estuvo firme para con su pueblo, a pesar de. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos permanezcamos también de esa manera fieles, fieles a Él, fieles a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. El libro de Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice el rey Salomón, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y es que el adulterio tiene una consecuencia que nosotros conocemos de manera intuitiva. Destruye familias, rompe la confianza de tu pareja. Pero lo tercero es que trae juicio de Dios. Y el ejemplo más claro de eso nosotros lo conocemos en una historia muy famosa y es David y Betsabé. David cometió varios pecados por darle rienda suelta a su concupiscencia, a los deseos de su corazón. Uno de ellos es que mató al esposo de Betsabé, porque literalmente ahí lo mandó a la batalla para que muriera. Y con un propósito, ¿cuál era? Quedarse con la mujer de él. Pero aparte de todo eso, se acuesta con ella. Y ahí él comete el pecado del adulterio. Y él creía que nadie había sabido. Quedó calladito. Él dijo, no, aquí gané yo. Hasta que llegó el profeta y le dijo, el Señor ha visto lo que tú has hecho. Y cuando David en su corazón aterrizó de que él creyó que nadie sabía, pero que Dios, su Dios, sí sabía lo que él había hecho, ahí es donde él en su corazón se conmovió, se consternó. Y hubo consecuencias. Y Dios perdonó al rey David. Porque el adulterio puede ser perdonado. Claro que sí, cuando hay un corazón arrepentido, Dios lo perdona. Y David se arrepintió, claro que se arrepintió. Y Dios lo perdonó, claro que lo perdonó. Pero lo eximió de su responsabilidad, de sus consecuencias. No. Dice el texto bíblico dos cosas. Uno, David se enfermó. Dice que hasta sus huesos le dolían. Y lo tercero, ese fruto de esa unión adúltera, el Señor lo sentenció, ese hijo iba a nacer muerto. ¿Qué hizo el rey David? Tapó la cabeza, se vistió de cilicio y duró, se puso de luto a llorar, a llorar, a llorar. Y eso no significaba que el Señor se iba a retractar, no. Literalmente, el niño no nació, no vivió. Hubo consecuencias y David las pagó. Entendió que lo que él había hecho aborrecía lo que Dios quería. Dios no le agradó el acto del rey David, pero el rey David se arrepintió. Tenemos que recordar que el pecado trae consecuencias aunque haya perdón. Malaquías capítulo 2, versículo 16 nos enseña, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y es que implícitamente con la infidelidad uno está siendo desleal. Dos paralelos muy importantes es cuánto Dios no nos ha dado a nosotros y muchas veces nosotros somos desleales con Dios por medio de nuestra infidelidad. Pero al mismo tiempo, recuerdo una vez una discusión, yo creo que esto
todas las mujeres de pronto que han pasado por esa situación de la infidelidad y todo, llegan a decir, pero si yo te di todos los años, mi juventud, yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida se los di. Y es como un reflejo de la ingratitud, de la deslealtad. Oye, se le olvidó todo lo bueno que dio ella en su juventud, lo que invirtió. Y eso, por eso la infidelidad nos hace ser también desleales. Es una consecuencia que Dios aborrece. Por eso el diseño matrimonial de Dios alteras cuando adulteras. Por último, nosotros somos llamados a ser fieles al llamado a la pureza. Somos llamados a reflejar la imagen de la pureza y santidad de Dios en nuestro matrimonio. El texto de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 3 al 4 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Dios quiere que por medio de nuestro matrimonio también seamos santificados. Para Dios, el matrimonio es una institución santa, pura. Él quiere conservarla así. Por eso es necesario que esa pureza se conserve por medio de la fidelidad, que se mantenga fiel, no solamente en actos, sino hasta los pensamientos de uno mantenerse intacto. Estamos llamados a imitar a Cristo, a Cristo. Y es que el honrar el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uno muchas veces ha escuchado la gente que dice, pero el Señor no se casó. Pero el Señor Jesús no tuvo esposa que lo estuviera molestando, que lo estuviera atosigando. Esto nos enseña que sí, la esposa de Cristo es su pueblo, su iglesia. Esa es la esposa del Señor Jesucristo. Y Él se entregó a ella y dio su vida por ella. Y su sangre fue derramada por ella. Y fue vituperado por ella. ¿Cómo le pagó la iglesia? Dice el texto que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Señor Jesús dio lo que es la infidelidad de su esposa. Pero aún así su amor fue tan grande que Él entregó su vida por nosotros. Y por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Él. También tenemos que imitar su forma de amar y su fidelidad para con nuestra esposa, para con nuestro esposo. Dios nos llama a vivir en santidad y en dominio propio. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 14 dice, honroso sea en todo el matrimonio. Y ahí es donde uno tiene que preservar esa santidad, cuidar su mente, cuidar su corazón. Y eso, la mejor forma de cuidarlo es por medio de los actos, es por medio de las decisiones que uno tome a diario. En el libro de Job, capítulo 31, versículo 1, Job llega a decir, hice pacto con mis ojos, para cuidar ¿qué? Sus pensamientos, para cuidar ¿qué? Su corazón y no abrirle puertas a la tentación. Y el día de ayer estaba en el ayuno, yo leía un texto que a mí me marcó para esta prédica. Y dice el autor que accidentalmente instalé una aplicación de redes sociales, tratando de buscar algo con mi teléfono móvil. Puede que sea por la gran cantidad de usuarios que tiene, pero la aplicación estaba repleta de fotos y videos, lo que despertó mi curiosidad. Sin darme cuenta, me quedé mirando un video
un poco sugestivo y pasé horas verificando que no hayan otros más explícitos. Así al día siguiente y al otro. Seguí dedicándome a ver videos obscenos, pero hoy, meditando en el pasaje del tiempo con Dios, mi pecado se vio reflejado ante el espejo de la palabra. En consecuencia, me arrepiento de mi vergonzosa actitud y que me llevó a desplomarme ante el estímulo y la tentación sexual y de haber gozado de ese pecado. ¿Acaso no es el tiempo devocional el centro de habilitación que controla el sentido inmerso en el sabor del placer? Cada vez que sienta ganas de buscar un video obsceno, buscaré y meditaré la palabra de Dios y me aferraré a esta sin cesar. Eliminaré la aplicación que es el títere de la tentación para no volver a caer en esta. Asimismo, me acostaré temprano para evitar la tentación que llega en la noche y me levantaré más temprano para asistir al culto matutino. Yo escuchaba esta y yo decía, wow, se relaciona totalmente con lo que el Señor me quería mostrar en la predicación. Hice pacto con mis ojos. Aquí este autor hizo un pacto, hizo varias cosas, desinstaló la aplicación. En el momento en el que llegaba a sentir algún deseo, él llegaba y reconocía, uy, aquí en mi pensamiento estoy pensando en algo que no debería, que se refugiaba en la palabra. Se acostaba temprano para evitar la tentación de la noche y se levantaba temprano buscando ¿a quién? Buscando la presencia de Dios. ¿Cómo haces pacto tú delante de Dios? ¿Qué pacto estás dispuesto a hacer tú hoy delante de Dios para cuidar tu mente de las tentaciones, para cuidar tu corazón de que se sumerja en la concupiscencia? ¿Qué pacto estás dispuesto tú a hacer hoy para contigo mismo, para poder ser fiel al Señor y ser fiel a tu esposa? Guarda la mente y los ojos de la tentación. Busca la ayuda del Espíritu Santo para vivir en la pureza. La fidelidad en el matrimonio refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Este mandamiento no es solo una prohibición, sino es una invitación a vivir en fidelidad y santidad. El matrimonio es un reflejo del pacto de Dios para con su pueblo. Y Cristo nos capacita cada día para que vivamos en pureza y nos ofrezca perdón cuando fallamos. Por eso buscar a Dios, buscar a Cristo todas las mañanas es el mejor refugio para cuidar nuestro corazón. En el momento en el que usted pase un día, en el que usted pase sin buscar al Señor, ahí puede estar abriendo puertas. Busque al Señor. Examina tu corazón y tus pensamientos. Honra tu matrimonio o tu futuro matrimonio. Porque recuerda que la fidelidad incluso comienza para con Dios, comienza antes de tu matrimonio. Recuerda que la fidelidad glorifica a Dios y bendice a las generaciones. Padre Santo, a ti te doy gracias, mi Señor y mi Dios, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, bendito Dios, que no debemos adulterar, Señor, que debemos de honrar a nuestro matrimonio incluso antes de que éste haya llegado, Señor, a nuestras vidas.